Y buenas tardes, buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes otra vez para compartir otro mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Como siempre, esperando, orando que ese mensaje te pueda ayudar en tu camino personal con el Señor. Y específicamente cuando se habla del llamado que que Él tiene para tu vida. ¿Okay? Y cuando se trata de las personas que están guiando, que están apoyando, ¿okay? Para cumplirlo. ¿Okay? Pero bueno, antes de todo eso quiero compartir la base de todo lo que hacemos, que es la salvación. ¿Okay? Vimos en Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso simplemente nos dice que Dios ama a todos. ¿Okay? Ama a cada persona. Ahora, Él no ama todo lo que hacemos, ¿okay? Pero nos ama a todos. ¿Okay? Algunos dicen, pero si Dios ama a todos, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué el infierno es una opción el día del juicio? La realidad es que, bueno, nuestro pecado es lo que nos va a separar de Dios. Y todos hemos pecado. La Biblia lo dice, Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, si todos han pecado, todos necesitan un Salvador. Y ahí está en Jesús. ¿Okay? Otros dicen, no, pero mira, yo soy bueno, cuidar a mi familia, ayudar a los necesitados, ¿okay? a los enfermos. Y eso es excelente y lo debes seguir haciendo. Pero así no viene la salvación. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, no hay buena obra que podemos hacer que nos va a hacer ganar la entrada al cielo. Es simplemente a través de la fe en Jesucristo. ¿Okay? Entonces, si has escuchado eso 1000 veces o es la primera vez que lo estás escuchando, tienes una oportunidad de aceptar a Jesús como tu Salvador. Puede ser ahora o en otro momento, pero es sencillo. ¿Okay? Ore a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntate de tu vida de pecado. ¿Okay? De ahí empieza a pedir que Jesús, que el Espíritu Santo entre en tu vida, en tu mente, en tu corazón, para guiarte en cada propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Okay? De ahí empiezas a leer la Biblia, estudiar la Biblia. ¿Okay? Busca un grupo de personas, lo que llamamos una iglesia, ¿okay? Donde predican la palabra, donde enseñan la palabra, donde lo ponen en práctica de la mejor forma posible. Y con este mismo grupo buscas el bautismo con agua, el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces deja que Dios te siga guiando en toda tu vida. ¿Ok? Entonces, vamos al mensaje. Si has visto el título de este mensaje, se dice, tu fracaso, mi camino. ¿Ok? Entonces ustedes saben que a mí me gusta utilizar los ejemplos prácticos. Voy a utilizar uno de una película, esa película de Moana, ¿okay? Donde vimos que esa muchacha Moana tenía ese llamado para ir al océano, para ir en los barcos, ¿okay? Pero su papá decía no, que nadie salga de la isla, que todos se quedan allá, que tienen todo lo que necesitan, todos están bien, estén seguros, no sé qué y no sé qué. ¿Okay? Y cuando él se dio cuenta de la razón por la cual su papá pensaba así, ella entendía que, bueno, fue por una experiencia mala que tenía, una decisión mala que tomó y que perdió su mejor amigo y no sé qué y no sé qué. Entonces, por eso, él no quisiera lo mismo para ella. Y ella
le hizo caso por un tiempo, pero el llamado que tenía era demasiado fuerte y ella se fue. ¿Ok? Entonces, y al final vimos que, bueno, aunque su papá había tenido esa experiencia negativa, aunque había tomado esa decisión que no era buena, lo que ella hizo al final fue excelente. ¿Ok? Y para nosotros debemos entender que es lo mismo en nuestra vida y en nuestra vida espiritual cuando se habla del llamado que Dios tiene en nuestra vida. Ahora, yo no te digo que tú no tomas en cuenta lo que la gente te dice, ¿ok? La experiencia, la sabiduría de las personas. Eso es importante, la Biblia lo dice, Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Pero es una cosa que alguien te da un consejo, y es una cosa cuando alguien te dice que no lo hagas, que no tiene sentido, que ellos trataron de hacerlo, que no salió bien, entonces que nadie en el mundo lo puede hacer. No, eso no es un consejo. ¿Okay? Eso es simplemente siendo negativo y nada más. Si esa persona te dice, mira, yo he pasado por eso, esas son las cosas, los obstáculos que me pararon, esas son las decisiones malas que yo tomé, y entonces con esa información, bueno, haga lo que tienes que hacer. Eso sí es consejo. Porque al final de todo, con todo el consejo que recibimos, igualmente tenemos que llevarlo de regreso a Dios. Decir, mira Señor, eso es lo que me han dicho la gente. Esas son personas que para mí son sabios, ¿ok? Han logrado mucho, entonces dime tú qué quieres. Porque vimos en Números 14, versículos 6 al 9. Está hablando de Caleb y Josué. Eran dos de las 12 espías que habían entrado a la tierra prometida. 10 de las espías decían que no pueden ir allá, que todo es difícil, no sé qué, imposible. No sé. Ahora, las espías eran una persona de cada tribu. Y no era cualquier persona. Buscaban gente sabio, inteligente, que podían ir allá, ver las cosas, entender muy bien y regresar y dar buenos consejos. Pero Caleb y Josué se dieron cuenta que no. El consejo que estaba dando está malísimo, entonces no podemos seguir eso. Y no solo porque ellos no estaban de acuerdo, porque ellos entendían que Dios estaba con ellos. Números 14, versículos 6 al 9 dice: ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Caleb y Josué no estaban diciendo, no, que vamos ahí porque eso es lo que ellos querían. ¿No? Ellos entendían que eso es lo que Dios quería. Y si Dios lo quiere, ¿quién puede parar? ¿Quién les iba a poder parar? Y al final no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Dios estaba al lado de Israel.
Si tú crees que Dios está a tu lado, con cualquier llamado que tienes en tu vida, no importa lo que dice la gente. Tú puedes escuchar, puedes tomar en cuenta los obstáculos, porque Caleb y Josué no dijeron, no hay personas viviendo allá, no. Ellos dijeron, sí, la gente está allá, pero Dios nos va a dar la victoria. ¿Ok? Tomaron en cuenta los obstáculos, pero también tomaron en cuenta el Dios que estaba con ellos. Y lo mismo debemos hacer. Hay obstáculos. Trabajando para Dios no es fácil. ¿Ok? Pero sabemos que vamos a cumplir cada propósito que Dios tiene para nuestra vida. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Ok? También lo que debemos entender cuando alguien nos habla, no, que yo fui allá, yo traté de hacerlo, pero que me pasó tal cosa, no sé qué, no sé qué. No solamente debemos tomar en cuenta los obstáculos, pero debemos de entender los errores de esa persona, las decisiones malas que tomaron, que quizás causaron sus problemas. Porque muchas veces, no, que el diablo no, pero a veces nosotros nos causamos problemas solos. ¿Ok? Tomamos decisiones que no son buenas. Pero cuando estamos contando la historia, no queremos compartir eso con la gente. Entonces la gente cree que no, pero él estaba haciendo todo bien y no salió, entonces es imposible. Pero no fue así. Y cuando estamos pidiendo que alguien nos guíe, debemos hacerles un poquito más de preguntas. ¿Pero por qué pasó eso? ¿Cómo puede ser? Eso no tiene sentido si tú estabas trabajando bien. ¿Por qué te despidieron? Quizás hay algo más en la historia que no te quieren compartir. Pero si te comparten lo malo que han hecho, la mala decisión, bueno, tú te aseguras que no te caes en lo mismo. Vimos un ejemplo de eso en primero de entre el rey Saúl y el rey David. El rey Saúl tenía sus órdenes de Dios para entrar y destruir a una población. Mira lo que dice. Primero de Samuel 15, versículos 20 y 21 dice: yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Pero esa frase se contradice a sí mismo. Él dice: traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Pero el rey Agag es uno de los amalecitas. Entonces, para decir que él destruyó a todos, es mentira. No lo hizo. Y sigue. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Pero Dios les había dicho: mira, destruye de todo, no llevas nada de allá. Ahora Él está diciendo: de lo que agarraron, sacaron una parte para sacrificarlo a Dios y la otra parte para ellos. Entonces no cumplieron, era mentira. Y por eso el rey Saúl perdió la unción como rey. Y David lo sabía. Entonces, vimos en 2 de Samuel 5 y en muchos lugares donde David iba a entrar a una guerra, o antes de entrar a una guerra, siempre preguntaba al Señor. Dice,
Segundo de Samuel 5, versículos 23 a 25. Así que David volvió a consultar al Señor, porque antes esa misma, esa misma gente había venido para pelear contra Israel. Israel les ganaron, ellos se fueron corriendo. Entonces regresaron. Y mira, David no pensaba que yo no tengo que preguntarle a Dios, yo sé, no. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo. Y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. Pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado. Y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Güese. Viste que David, mira, él podía decir, pero yo gané esa batalla con esa misma gente. Ellos regresaron al mismo lugar. ¿Por qué tengo que hacerlo diferente? No, él se dio cuenta, mira, si Dios me dice que así lo tengo que hacer, así lo voy a hacer. Y tuvo éxito. Entonces, si tomamos en cuenta las experiencias de las personas, tomamos en cuenta lo que ellos habían pasado. Pero eso no significa, si ellos fracasaron, que nosotros no lo podemos lograr. Porque muchas veces, quizás ellos tomaron malas decisiones, hicieron las cosas no como deben de hacerlo y tuvieron problemas. Y Dios tenía que quitarles de ese lugar. Entonces, cuando estamos recibiendo guianza, sí tomamos en cuenta con la gente en que confiamos, pero sí siempre llevamos toda esa información a Dios para ver qué es lo que Él dice. Y debemos siempre aprender de las fallas de los demás. Pero nunca debemos pensar que si ellos fracasaron, yo no lo puedo hacer, no voy a hacer nada. Ahora, al otro lado, cuando alguien viene para pedirnos ayuda, para que les guíe, de ese lado tenemos que tener cuidado también. Primeramente debemos entender que lo mejor que podemos hacer es guiar a la gente. No podemos mandar a nadie a hacer nada, porque la voluntad existe desde el inicio. Génesis 2, versículos 15 al 17 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios dice, no deberás comer. No es una buena idea comerlo. Tú puedes, porque tienes la voluntad, tú puedes ir allá, sacar uno y comer de ahí. Pero yo te estoy diciendo que no deberás hacerlo, porque te vas a morir. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Deuteronomio 30, versículo 19 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elija pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Otra vez, es lo mismo para nosotros.
Y si Dios nos da la voluntad de elegir, lo mismo tenemos que hacer con los demás. Entonces, cuando alguien viene a pedirnos ayuda, a pedirnos que les guíe, tenemos que compartir con ellos lo mejor que podemos, lo bueno, lo malo, los obstáculos, las decisiones que tienen que tomar, los sacrificios, la energía, la dedicación, todo lo que se necesita para lograrlo. Y tenemos que dejarles tomar la decisión. Y eso no es solamente con nuestros amigos, la gente en el trabajo, ¿okay? Pero con nuestros hijos también. Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Okay? En el camino correcto. Instruye, no es mandar al niño, ¿okay? Es instruye al niño en el camino correcto. ¿Correcto para quién? Para ese niño. Pero no podemos hacer eso si no entendemos cuál es el camino, cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de este niño. No es lo que nosotros queremos que haga. No es que, no, yo nunca tuve la oportunidad de ser doctor, entonces voy a asegurar que mi primer hijo o hija sería doctor. Entonces le voy a empujar en eso para siempre. Mira, ser doctor es algo bueno. Pero esforzar a alguien a ser doctor, no, ellos no van a hacer nada bueno. No van a hacer nada bueno. Pero sí, ellos vienen y dicen, mira, eso es lo que yo creo que Dios, el llamado que Dios tiene para mi vida. Entonces tú dices, ok, no hay problema. Te voy a mostrar lo que se necesita para ser excelente en eso lo que tú dices que quieres hacer. ¿Ok? Te voy a dar todo lo que necesitas para hacerlo de la mejor forma posible. Y vimos un gran ejemplo de eso en Primero de Crónicas, con el rey David y su hijo Salomón. Primero de Crónicas 28, versículo 6 dice: Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo, y seré para él como un padre. Entonces Dios le dijo a David, mira, tú quieres construir el templo, pero eso no es para ti, tu hijo lo va a hacer. Mira lo que hizo David. Vamos al versículo 11. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas, y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Entonces David entendía el camino correcto para Salomón y le instruyó en todo eso. Le dio toda la información, los planes que el Espíritu Santo le había dado, y le dio de todo lo que necesita, el oro y la plata y la madera y la gente para ayudarle. ¿Okay? Porque David podía decir, no, yo quería hacerlo, Dios me dijo que no, entonces que Salomón, que él haga
que él busca cómo hacerlo. Podría hacer eso, David. Y muchas veces eso es lo que hacemos nosotros. Cuando vimos que alguien va por un camino en que fracasamos nosotros, a veces decimos, no, yo no le voy a ayudar porque, ¿por qué? Porque yo no quiero que él logre algo mejor que yo. Triste es eso, muy triste eso. Pero vimos David diciendo, Dios me ha dicho que mi hijo lo va a hacer, voy a darle todo lo que se necesita para hacerlo cuando llegue el momento indicado. Pasó 4 años desde ese momento en Crónicas hasta el momento en que Salomón empezó a hacer el templo. Porque él también estaba esperando que Dios le había dicho que ya es el momento. Porque David le dijo, bueno, empieza a dar. Y él dijo, gracias papá, gracias por los planes, la instrucción, el oro y la plata. Pero déjame ver lo que Dios dice, cuándo debo empezar de hacerlo. Pero David lo dejó en la mano de Salomón. Le dio todo lo necesario, las instrucciones y todo eso. Dijo, bueno Salomón, cuando tú estés listo, dale, haga lo que Dios quiere que haga. Y es lo mismo para nosotros. Ayudamos a la gente y después lo dejamos en sus manos para cumplir como Dios quiere y cuando Dios quiere cumplirlo a través de esa persona. Nunca debemos hablar como que ellos no lo pueden hacer, como que ellos no lo deben hacer porque nosotros no lo logramos. No, eso es triste cuando lo hacemos así. Y cuando estamos pidiendo ayuda, como yo decía, busca el consejo de la gente en tu alrededor, en que confías, pero siempre llévalo de regreso a Dios. Entonces, ese fue el mensaje de hoy. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartirlo. Realmente ora al Señor que eso te pueda ayudar en tu camino con el Señor. Y le pido a Dios que te siga guiando, cuidando, bendiciendo en todo lo que estás haciendo para Él. Pedimos todo eso en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén.